¿Cómo están? Bendecidos, ¿verdad? Bienvenida a nuestra hermana que regresó de Costa Rica esta madrugada. Qué bueno el tenerla de nuevo otra vez aquí con nosotros, hermana. Dios la bendiga. Y también una noticia, ¿verdad? Tenemos un nuevo papá que está sentado solito porque la mamá todavía no puede venir a la iglesia, que le hicieron una cesárea. Nació una hermosa bebé que se llama Gema. Y más Gema es una perla bien hermosa, ¿verdad? Entonces, felicidades, Franz, felicidades y que Dios te bendiga. También pues es un día muy, a veces como se dice, no alegre para mí, porque es el último domingo que mi papá va a pasar con nosotros también. Él regresa a Guatemala la próxima semana y me esperan días difíciles, pero hay que continuar. Como dice alguien, la fiesta continúa. Entonces hay que seguir, independientemente. Yo sé que así como yo lo voy a extrañar, él me va a extrañar también en Guatemala, pero va a regresar. Esperamos en Dios que todo salga con lo planeado y que pues muy pronto lo tengamos de regreso. Hoy vamos a empezar una nueva serie. Si les decía al principio cuando empezó el servicio, ¿verdad?, que vamos a tener una serie relacionada en el libro de Jonás. Tal vez el título del sermón para unos va a ser ¿y por qué puede pasar esto? ¿Verdad? Que el título del sermón se llama Los planes de Dios están arruinando los míos. A veces decimos, no, pues qué título más feo, porque Dios no va a arruinar mis planes. Pero en realidad hay mucha gente que inconscientemente está pasando por eso. Que por ejemplo tenían tal vez el día de hoy para ir a divertirse, salir con los amigos, y no pudieron porque están en la iglesia. Y mientras otros se fueron y se están divirtiendo, están poniendo felices, y dijeron, no, a mí no me arruina Dios los planes, y se están divirtiendo. Pero a veces inconscientemente nosotros decimos, no, hoy no voy a la iglesia, porque me invitaron a una fiesta, me invitaron a salir por acá, voy a ir a un parque, está bonito el día como para desperdiciarlo en la iglesia. Y dejamos de atender a la iglesia. Ya no ponemos en primer lugar a Dios. O posiblemente también en la serie que terminó, la anterior, hay que recordar que todo eso, pues Dios nos hablaba a través de su palabra acerca de perdonar. Y decía, bueno, perdónense los unos a los otros, así como yo los he perdonado a ustedes. Y sin embargo, no queremos hacer lo que Dios dice, ¿verdad? Perdonar. Pero sí, nosotros comenzamos a orar, Señor, ayúdanos. Estamos pasando por situaciones difíciles, queremos que tú atiendas a nuestra oración, que nos ayudes a resolver este problema. Y viene Dios a través de su palabra, a través de las predicaciones, les enseña qué hacer, les enseña cómo cambiar su manera de pensar, les enseña qué dirección tienen que escoger y agarrar, y ustedes agarran por el camino contrario. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros no queremos meternos en los planes de Dios. Queremos ir con nuestros planes y hacer las cosas como nosotros creemos, como nosotros pensamos y no como Dios dice. ¿Por qué? Porque pensamos que si hacemos lo que Dios dice, va a arruinar nuestra vida, va a arruinar nuestros planes. Y a veces pues pensamos que Dios nos está castigando. Pero déjeme decir algo, que Dios no castiga. Dios no castiga. Él lo que está haciendo es tratar otra vez nuevamente de regresarnos al camino correcto. Él está tratando de que nosotros volvamos a caminar bajo su voluntad y no bajo la nuestra. Jonás hizo exactamente lo mismo. Dios le dio una orden que hiciera algo y él dijo no. Le dijo, necesito que vayas a Nínive y lleves un mensaje. Y él dijo no.
compró su boleto y se fue al lado contrario, a Tarsis, porque quiso hacer su voluntad, lo que se le da la gana, y no lo que Dios le había dicho. El problema es de que todo lo que nosotros a veces decidimos y dejamos de hacer, lo que Dios nos dice, nos trae consecuencias, nos trae problemas que se nos salen de las manos y nos sentimos como que si el mundo se nos vino encima. No sé si usted se ha sentido así. Yo me he sentido así varias veces en mi pasado. Pero ¿alguna vez usted quisiera volver a empezar de nuevo? ¿No se ha puesto a pensar otra vez, quisiera empezar de nuevo? Pienso que eso de empezar de nuevo es algo que es saludable, y volver uno a reexaminar su historia de su vida y comenzar a caminar con la voluntad de Dios, haciendo las cosas correctamente. Todos queremos segundas oportunidades. Queremos que nos den una segunda oportunidad, pero se nos hace difícil ofrecer una segunda oportunidad a los demás. Y se nos olvida que cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, decimos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero recibir una segunda oportunidad, pero yo no doy una segunda oportunidad, es lo que voy a recibir, porque es lo que oro en el Padre Nuestro. Entonces a veces tenemos que hacer barreras a un lado y hacer lo que Dios nos dice. Debemos de renunciar a ciertos hábitos, debemos renunciar tal vez a ciertos vicios, debemos de renunciar tal vez a un carácter fuerte, duro, para poder seguir dentro del plan de Dios. Porque ¿qué pasa si esa renuncia que va a hacer va a obstaculizar nuestro propio nuevo comienzo? Si nosotros queremos un buen comienzo, debemos de renunciar a todas aquellas cosas que hemos visto que han hecho daño, que nos han hecho daño y que lastimamos a otras personas. Así que vamos a descubrir cómo un hombre llamado Jonás entró a su segunda oportunidad de la manera más inesperada en esta serie que vamos a empezar el día de hoy. A menudo queremos escuchar a Dios y conocer su voluntad, pero a veces queremos hacer lo contrario que Él dice. La obediencia a Dios no siempre es fácil, pero desobediencia a Dios siempre nos va a traer una consecuencia. ¿Alguna vez usted ha querido huir de algo? Huir de alguien. Huir porque lo están persiguiendo. O a veces huir de algo que estamos tal vez acostumbrados a tener. No hablo de un lugar físico, sino de una situación. Huir de una situación. Huir de una responsabilidad. Huir de una conversación difícil. Incluso huir al consejo de Dios. Hay mucha gente que dice, si antes que no iba a la iglesia me iba mejor que ahora, y ahora que estoy yendo a la iglesia me está yendo peor, mejor ya no voy a la iglesia porque me va mejor cuando no voy a la iglesia. Eso se llama huir de Dios. Hoy vamos a hablar de un hombre que literalmente trató de escapar de un llamado que Dios le había hecho. Pero como veremos hoy, ¿podemos nosotros correr de Dios? No. Nosotros podemos correr de Dios, pero no podemos escapar de Él. Podemos intentar correr de Dios, pero no vamos a escapar de Él, porque Él siempre va a estar con nosotros.
Él va a estar en cualquier lado que vayamos. Él va a estar donde nos escondamos. Ahí nos va a encontrar. Entonces vamos a leer el libro de Jonás, capítulo 1, del verso 1 al 5, que ya fue leído. Pero dice: palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y predica contra ella, porque hasta mí ha llegado la maldad de sus habitantes. Entonces Dios le había mandado a Jonás, el profeta Jonás, que fuera a esa ciudad, porque esa ciudad estaba destruyéndose. La maldad era tan grande que tenían, que había oído y había llegado hasta los oídos de Dios. Y Jonás se levantó para irse a Tarsis y huir de la presencia de Dios. Imagínense, no quiso hacer lo que Dios le dijo, prefirió huir de la presencia de Dios. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, el lado contrario de donde lo habían enviado. Entonces pagó su pasaje y, para alejarse de la presencia del Señor, subió a bordo, dispuesto a irse con todos ellos a Tarsis. Pero el Señor hizo que en el mar se levantara un fuerte viento y se desató una tempestad tan grande que parecía que la nave se iba a partir. Imagínense qué tormenta la que levantó Dios. Que parecía que la nave se iba a partir en dos y todos iban a morir. Los marineros tenían mucho miedo y cada uno de ellos clamaba a su Dios. Entonces echaron al mar todos los enseres que habían en la nave para deshacerse de ellos. Es lógico que si está una gran tormenta, peso, ellos tienen que deshacer peso. Entonces todo lo que van, comida, maletas, todo se fue al agua para deshacer peso y que tal vez la barca se nivelara y pudieran salvarse. Y todos los marineros comenzaron a echar todo eso, toda la gente. Pero Jonás, en cambio, se había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Imagínense, viendo la tormenta, viendo que todos trabajando, tirando todo para salvarse, y él se fue hasta lo más profundo a dormir. ¿Cómo le llamaríamos a eso? Jonás sabía lo que estaba pasando y no quiso dar la cara, prefirió esconderse. Él podía hacer algo para salvar a todos los demás y no lo hizo. Se fue, se escondió y a dormir. Podemos ver que aquí el llamado de Dios fue bien claro para Jonás. Cuando vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. Es una orden. Es una orden. No hay duda que sea una orden. Dios le dice claramente que tenía que hacer algo. Levantarse, ve, habla, diles, predícales, porque la maldad que están haciendo ya ha llegado hasta mí. Él quería que llevara un mensaje de arrepentimiento para que ese pueblo se arrepintiera de todo lo malo que andaba haciendo y volviera a caminar por el camino correcto que Dios les había descrito. Pero aquí está el asunto. La voluntad de Dios es clara, pero a veces incomoda. A veces nos incomoda la voluntad de Dios y no queremos hacer lo que Dios dice porque nos enoja, nos pone de mal humor, no queremos hacer su voluntad. Nínive era una ciudad cruel, enemiga de Israel, y Jonás no quería verlos recibir misericordia, prefería él que Dios los juzgara. ¿Cómo es posible tener maldad uno en su corazón y decir: bueno, yo no voy a decir lo que Dios dice que les diga, que los destruya? Porque eso es lo que él quería. Él no quería ir a Nínive para que el pueblo se arrepintiera y contarles lo que Dios decía, y por eso huyó.
¿Qué te ha dicho Dios en estos días que hagas y lo has evitado? En las últimas predicaciones, ¿qué hemos escuchado que Dios nos dice que hagamos y lo estamos evitando? ¿Has perdonado? ¿Has restaurado? ¿Has cambiado tu manera de vivir? ¿Has cambiado tu manera de pensar? ¿Has cambiado tu carácter? ¿O tal vez has dejado un vicio que te tiene atrapado y que está afectando a la familia? Porque de eso enseñamos toda la semana pasada y las semanas anteriores. ¿O has rechazado hacer todo eso por miedo? Por miedo a qué va a pasar. Jonás tuvo una rebelión cuando Jesús le dijo. Dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Jonás no se equivoca. Jonás se rebeló contra Dios. Es una diferencia equivocarse y otra cosa es actuar con hecho pensado. Cuando Jonás se levantó pero no para obedecer a Dios, sino para huir de él. Y no huyó a cualquier lugar, huyó a un pueblo que se llamaba Tarsis. Y ese Tarsis era el lugar más lejano que había del lugar de Nínive donde le había mandado Dios. Se fue a esconder hasta el lugar más lejano. La desobediencia pues se paga. Desde el principio trae consecuencia. Él desobedece, vio la barca y ¿qué le hizo? Pagó por su pasaje. Tuve que pagar para empezar. Pagó su pasaje para huir. Luego se montó el barco equivocado, porque en vez de agarrar para Nínive, agarró al lado contrario. Todos sabemos que el GPS nos dirige el camino. Le dice, gira a la izquierda, gira a la derecha. Pero ¿qué pasa cuando el GPS detecta que usted se pasó y no cruzó a la derecha? ¿Qué le dice el GPS? Recalculando. Y lo mete por otra ruta que le va a hacer tal vez un poquito más larga y lo vuelve a regresar a la ruta correcta. Ese es el trabajo del GPS. El GPS recalcula. Dios es similar. Él no se da por vencido cuando nosotros queremos dejarlo. Dios no se da por vencido cuando queremos huir de Él. Aunque tomemos el camino equivocado o el rumbo incorrecto, Dios va a estar con nosotros para regresarnos a su voluntad. En realidad yo no sé qué situación esté pasando en este momento, cualquiera de ustedes. Pero ¿cuál es el Tarsis de ustedes? ¿A dónde están yendo al lado contrario? ¿Cuál es su Tarsis? ¿Qué es lo que está haciendo que es todo lo contrario que Dios dice? Póngaselo en su mente. ¿Está huyendo de Dios? ¿Está huyendo a alguna otra área donde no lo quiere Dios? Tal vez es un carácter, tal vez es una relación, tal vez sea un vicio. Lo que tenemos que ponernos a pensar que todas nuestras acciones que van en contra de la voluntad de Dios traen consecuencia. ¿Y cuál fue la consecuencia que tuvo aquí Jonás? Dice en el verso 4 y 5. Pero Jonás huyó y Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Dios hizo que se levantara un gran viento, una gran tormenta en el mar, que casi partía la nave, dice en la Escritura. Y lo peor, que no solo era Jonás, iba más gente en el barco que no tenían culpa de lo que estaba pasando. Había más gente en ese barco que no sabían lo que estaba pasando,
y tenían temor. Pero Jonás sí tenía que saber qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba haciendo él incorrecto, y por eso se desató esa gran tormenta. Cuando queremos huir de Dios o de los planes de Dios, Dios no se queda de brazos cruzados. Levanta tormentas en la vida de cualquiera, y no por venganza, no por maldad, sino por corrección. Él quiere corregir nuestra vida de nuevo. Él quiere corregir las ideas que estamos nosotros tomando. Dios no es malo. Simplemente levanta esas tormentas en la vida de cada quien porque necesita que regresemos al camino correcto. Mientras el barco se sacude y los marineros clamaban a sus dioses, Jonás dormía en el fondo de la barca. ¿Cómo es posible que el culpable de la tormenta, el culpable de que todo estuviera pasando, estuviera ahí durmiendo como que si no pasaba nada, mientras que los demás estaban asustados? Los demás estaban inquietos, que no sabían qué hacer. No había otra barca que los salvara. Sabían que esa tormenta los iba a destruir. Y ellos estaban trabajando para que la tormenta no lo destruyera, sacando todas las cosas pesadas, echándolas al mar para aliviar el peso del barco. Mientras que el que causó no meneaba ni un solo dedo. Qué imagen tan fuerte. Un hombre que provoca la tormenta, pero se esconde a dormir. ¿Dónde estás escondido? ¿Qué estás haciendo espiritualmente dormido mientras la tormenta arrastra a tu familia? ¿En dónde te estás escondiendo mientras que los que están dentro de la barca están haciendo lo posible para sobrevivir y salir adelante, y estás escondido, durmiendo como Jonás? ¿No nos damos cuenta que causamos una tormenta? ¿No te has dado cuenta que estás causando tormenta y estás lastimando tal vez a niños que no tienen culpa? Todos esos marineros no tenían la culpa. Debemos de aprender a enfrentar nuestras responsabilidades. A veces las tormentas no vienen porque el diablo nos ataca, sino porque Dios quiere despertarnos, que no nos quedemos dormidos. Dios quiere que despertemos. Dios no se contradice. Su llamado sigue siendo claro, aunque nosotros lo ignoremos. Huir tiene un precio. Jonás estaba pagando ese precio. El pecado siempre cuesta más de lo que nosotros queremos pagar. El pecado cuesta mucho. ¿Lo que estás haciendo está afectando a otros? Como Jonás. La tormenta no solo afectó a Jonás, sino que a todos los que iban con él. Dormir no soluciona los problemas. Quedarse quieto sin hacer nada no soluciona los problemas. Ignorar las tormentas no la detienen. La tormenta sigue. Así que ignorarla no es una solución. Dormirse no es otra solución. Hoy tal vez tú eres como Jonás. Estás huyendo, estás escondido. Has comprado un pasaje para Tarsis, pero la tormenta ha comenzado. Y Dios no la envió para destruirte, sino que la envió para que te despiertes y tomes control de tu vida nuevamente.
que tomes control de tu familia nuevamente, que tomes control de cualquier situación que estés pasando nuevamente. ¿No entendemos lo que Dios quiere tratar de decirnos? Porque es momento de poner atención y decirle a Dios, claro, estoy entendiendo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y déjate guiar por lo que Dios quiere que hagas. Casi toda la Escritura nos habla de que es necesario arrepentirse y volver a empezar. Es como si Dios nos dijera a nosotros, vuelve, yo no he terminado contigo. Apenas estoy despertando esa tormenta para empezar la vida verdadera que yo tengo preparada para ti. Si hoy reconoces que estás huyendo de Dios, si tú reconoces que este es tu momento, arrepiéntete y vuelve a Dios. Deja el barco y responde a la voz de Dios. Es momento que tomes una responsabilidad. Dice en la Escritura que cuando todos los marineros comenzaron a tirar todo y tenían temor, y cada quien le oró a sus dioses y no pasaba nada, y dijeron, algo está pasando aquí. Y uno encontró a Jonás dormido y le dice, levántate. Dice, ¿de dónde eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces aquí? ¿Qué has hecho? ¿O has hecho algo en contra de tu Dios que se desató esta tormenta? Y Jonás se quedó paralizado. Y después él aceptó que sí. Y le dijo, yo ofendí a mi Dios. Yo ando huyendo de Dios. Y le dice, pero acepto, lo reconozco. Dice, échenme al mar, tírenme al mar, para que Dios pare esa tormenta. Y esta gente que tenía otros dioses todavía tuvo misericordia y dijeron, no, hay que tratarlo de llevarlo a tierra firme. Pero la tormenta se enfureció más y más y más. Y ellos dijeron, bueno, echemos a la suerte a ver qué pasa. Y decidieron que tendrían que tirar a Jonás al mar. Cuando agarran a Jonás, que aceptó su responsabilidad, que él era el que había hecho una rebelión en contra de Dios, lo echaron al mar y la tormenta se calmó. La tormenta se calmó. A veces es necesario enfrentar nuestras responsabilidades y decir, fue mi culpa, perdóneme. Y todos esperaban que Jonás muriera ahí ahogado. Pero dice la Escritura que apareció un pez enorme y que se tragó completamente a Jonás. Dios había enviado también a un pez para salvar a Jonás. Quiere decir que cuando uno se arrepiente, Dios tiene nuevos planes para uno. Dios lo va a regresar al camino correcto. Y dice la Escritura que ese pez nadó de regreso y Jonás estuvo 3 días, 3 noches dentro del pez, y el pez lo fue a tirar de regreso a una playa de Nínive y lo regresó al camino correcto que Dios había planeado. Yo pienso que un día como hoy es bueno aceptar y reconocer nuestros errores y pedirle a Dios, regrésame al camino correcto. Ayúdame a reconocer mis errores, ayúdame a pedir perdón, ayúdame a restaurar lo que se dañó sin recriminar, sin reprochar, sin echar culpas, simplemente empezar un nuevo comienzo, porque Dios nos encargó el ministerio de la reconciliación. Esperemos que Dios haya hablado a sus vidas y que por cualquier situación que usted haya pasado o esté pasando, no permita que esa tormenta destruya a los demás.
Hoy Dios nos da una nueva oportunidad y un nuevo comienzo. Amén. Oremos.